Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, estamos contentos y agradecidos con el Señor por el privilegio que el Señor nos permite una vez más estar frente a ustedes a través de esta transmisión. Y sin duda el Señor ha sido bueno, ha sido fiel con nosotros. Estoy segura que sí, el Señor ha mostrado su fidelidad y su misericordia para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar. Les voy a invitar que procure que toda la familia esté reunida el día de hoy. Sabemos que tenemos un servicio familiar y vamos a iniciar en unos momentos más con el Club de Misioneritas y enseguida con el Club de Exploradores. Así que les invitamos que todos sus niños y al sobrinitos o amiguitos que están ahí cerca estén atentos, porque en un momento más, ya en unos minutitos, vamos a iniciar con el Club de Misioneritas y también de Exploradores. Vamos a elevar juntos una oración a Dios agradeciéndole su fidelidad y su misericordia. Yo le voy a invitar que incline su rostro y que junto conmigo eleve a Dios una oración. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu cuidado, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, porque nos permites, Señor, estar aquí una vez más, Señor, a través de esa transmisión, Señor. Tu misericordia, Señor, sabemos, Señor, que es extensiva para cada uno de nosotros, para nuestra familia, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todo este programa, todo lo que se vaya a hacer. Bendice la vida de mi hermana Antonia, la vida de mi hermano Ezequiel, Señor, la vida del grupo de alabanza, cada uno de ellos, Señor, como la persona, mi esposo, que estará compartiendo la palabra de Dios en esta hora, Señor, la predicación. Está en tus manos, Señor, todo lo que se va a hacer el día de hoy. Ponemos en tus manos cada una de las actividades y deseamos, Señor, que nosotros tengamos un corazón atento, Señor, dispuesto, Señor, para abrir, Señor, también nuestro corazón, nuestro entendimiento, para recibir tu palabra, Señor, y estar dispuestos para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias, que me acompañen al Evangelio de San Mateo, capítulo 11, y que tengan también sus niños la Biblia abierta para a continuación ahorita con el club de cada uno de ellos, de misioneritas y exploradores, y que también ellos tengan su Biblia a la mano. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 30. Si gusta acompañarme, todos unidos, dice la palabra del Señor. San Mateo 11, del 25 al 30. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Dice el 28, todos unidos: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todos unidos el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermosa es la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y continuamos y damos inicio con el club de misioneritas. Dios les bendiga. Dios les bendiga, niñas. Sean todas bienvenidas, amiguita, misionerita que te encuentres en casa. Sea todo bienvenida en esta hora al Club de Misioneritas. Vamos a estar empezando con una repetición de las lecciones de la semana pasada. Así que pongan atención porque esa también va a ser una pregunta. La primera lección fue Sara, una mujer sabia, capítulo 16. Y ahí estuvimos viendo el versículo 12. La obediencia de Sara es la número 2. Y ahí estuvimos viendo el capítulo 12, versículos 10, 11 y 12. Y la lección 3 es la fe de Sara. Y ahí estuvimos en el capítulo 21, 1, 2 y 3 versículos. Quiero que comprendan en esta tarde lo que Dios hizo en la vida de Sara. Hoy vamos a terminar lo que es las 4 lecciones que tenemos. Encontramos en cada una, sin duda alguna, una ayuda para nuestra vida, es una guía para nuestra vida. Así que en esta hora vamos a dar un pequeño resumen solamente de Sara, una mujer sabia. ¿Y qué te puedes quedar allí, amiguita, en casa? ¿Qué te puede quedar en tu corazón? ¿Qué te puede quedar en tu mente en esta tarde de esta lección?
Bueno, recuerden que en la lección 1 estuvimos viendo que Sara le dio a su esposo Abraham a su sirvienta Agar, ¿verdad? Y de ahí nace lo que es su hijo Ismael. Recuerden que de Ismael viene la línea de todo lo que es los de árabes, musulmanes y todo eso. Entonces, más adelante Sara tuvo consecuencias, tuvo problemas, ¿verdad? Porque de Ismael y con Isaac. ¿Por qué? Porque se peleaban, ¿verdad? Había problemas ahí. Pero ahí, ¿por qué dijimos Sara, una mujer sabia? ¿Por qué? Porque ella quiso poner todo ante Dios primero, todo. O sea, Dios ya le había dado el pacto de la promesa, ya le había dicho que su hijo iba a venir, mas ella quería acelerar las cosas y no es así. Recuerden que tenemos que dejar todo en las manos de Dios. El plan de Dios es perfecto y a su tiempo. La número 2, la obediencia de Sara. ¿Cómo obedeció Sara? Recuerden que ahí estuvimos viendo que ella era media hermana de Abraham, que era hija solamente del padre de Abraham. Y obedeció cuando, recuerden que en Canaán, ellos estaban en Canaán, se van a Egipto porque había hambre. Entonces allí Sara obedeció. ¿Por qué? Porque le dice a su esposo Abraham: di que eres mi hermana, porque eres una mujer bella, eres una mujer muy hermosa y seguramente voy a tener problemas, vean, querrán quizás matarme. Entonces, ¿qué vamos a llevar? El punto número 2, ¿qué vamos a recordar? La obediencia. Ella obedeció a su esposo. En todo momento, niña, amiguita, que estás en casita, recuerden que debe de obedecer a mamá y a papá. Y en este caso, cuando están en la escuela, ¿verdad?, a nuestros profesores. Lección 3, la fe de Sara. Recuerden que estuvimos viendo el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, versículo 11, que la Biblia allí alista lo que es Sara, ¿verdad? Solamente esa mujer habla de la fe. Dice que por la fe Dios le dio las fuerzas, aún en su vejez. Recuerden que Isaac nació a los 90 años. Entonces, Sara ya era grande de edad, ¿verdad? Entonces Dios le dio ahí la fuerza. Mas, sin embargo, la fe que tuvo Sara fue la que le ayudó a esperar al hijo de la promesa. Hoy vamos a entrar al número 4, que es la muerte de Sara. Y así vamos a estar viendo Génesis 23, del 1 al 4. Y dice así: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultaré entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Si ustedes leyeron lo que le estaba diciendo que era del capítulo 12, que ahí prácticamente son nada más como 12 o 13 capítulos, lo que nos habla de la vida de Sara y de Abraham. Si ustedes llevaron ese resumen, si llevaron esa lectura, se dan cuenta que Dios lo había sacado de Ur, de esa ciudad donde era una ciudad de mucho comercio. Recuerden que ahí en esa ciudad estaban lo que eran 2 ríos. En uno de ellos era el río Éufrates. Entonces, por lo tanto, había mucho comercio, había mucha ganadería, había mucha siembra, había muchas cosas, los cuales eran los lujos de Sara. Y había muchas oportunidades para que Sara tuviera también allí toda una vida estable. Mas, sin embargo, cuando sale a Canaán es cuando se pierde todos esos lujos, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos resumen resaltar? Solamente la vida de Sara. Y en este capítulo 23 nos habla de que fueron 127 años la vida de Sara. Y también dice que la sepultaron en la cueva de Maspela. Miren, niñas, Dios ya le había prometido a Abraham todo ese territorio, toda esa tierra era de él. Mas, sin embargo, él cuando sale, dice la escritura que forastero es, extranjero, y viene a comprar lo que es esa propiedad para sepultar allí a Sara. Y dice que ese lugar le costó 400 ciclos de plata, pero de plata de la buena, de la fina, dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa tierra, si ustedes se van a capítulos anteriores, van a ver que esa tierra ya Dios se la había dado a Abraham.
Ya Dios le había dado esa propiedad, ya había estado él ahí. Entonces, ¿qué refleja ahora o qué nos deja ahora para pensar? Que si él hubiera obedecido así, cuando él pasó hambre en Canaán y no hubiera salido de Egipto, si hubiera pedido a Dios dirección, si le hubiera pedido ayuda y no hubiera tomado una decisión nada más a la ligera y irse, Dios hubiera hecho grandes cosas con él, aún en que tuviera necesidades en ese lugar que pasara hambre. Y entonces él compra esta propiedad, es vendida, ahí sepulta a Sara y dice que fue en la cueva de Maspela. Entonces, nos quedamos con 4 lecciones. Seguramente van a ser de bastante ayuda para ustedes. Va a haber allí, van a ver que fue la obediencia de Sara, Sara sabia, y la fe de Sara. Y hoy terminamos el mes de mayo con la muerte de Sara. Y recuerden que las princesas pues se ponen lo que es una coronita. Esta es la corona que vamos a estar haciendo como manualidad de este mes que termina de Sara. Y lo que son puras flores y esto es velcro. Es un velcro que van a estar ustedes usando. Miren, nada más es así. Y van a estar pegando las florecitas y se va a formar lo que es la coronita. Así van a recordar ustedes de una princesa que se llamó Sara. Bueno, entonces en esta tarde vamos a terminar con lo que es la vida de Sara, pero el próximo mes vamos a continuar con una mujer de la Biblia. El próximo mes les estaré diciendo quién va a ser. Así que en casita les voy a pedir que inclinen su rostro, cierren los ojitos y vamos a orar. Padre bueno y maravilloso eres tú, en esta hora te damos gracias. Gracias por las bendiciones, gracias por el aprendizaje que hasta el día de hoy nos has dado la oportunidad de aprender, de escudriñar de tu palabra. Te pedimos que así como Sara nos dé la oportunidad, nos dé la visión de comprender que tú quieres hablar a nuestra vida, que el tiempo es suyo y que obedezcamos, Señor, y que se haga su voluntad. Amiguita que estás en casa, que seas tú, mi Dios, en esta hora, quien obre en su vida y en su corazón, y que esta palabra permanezca allí en su mente y en su corazón. En el nombre de Jesús le doy gracias. Amén. Así lo dejamos con el Club de Exploradores. Buenas tardes, exploradores, Dios los bendiga. Buenas tardes a los padres de familia que también nos ven en sus casas. Continuamos con los códigos del explorador. Vamos a continuar acerca de los 8 códigos que estamos mencionando. La semana pasada mencionábamos el código de ser honrado y de ser valiente. Esta semana vamos a continuar con el código de estar alerta y de ser limpio. Nos dice que un explorador está siempre alerta mental, física y espiritualmente, y que un explorador del rey es limpio también de cuerpo, de mente y de palabra. Les voy a pedir que abran sus escrituras, espero que las tengan a la mano, y vamos a ver en Hechos. Si recuerdan, la semana pasada veíamos Hechos 5, hoy vamos a ver Hechos 6 y vamos a hablar de Esteban. Dice en Hechos 6:8, nos dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. A hablar de Esteban es hablar de una persona que estaba mentalmente preparado, que estaba alerta, que estaba atento, y que al momento de su llamamiento, al momento de ser nombrado como diácono, estaba preparado. Creo que como exploradores tenemos la convicción
de que tenemos que estar siempre alertas, siempre listos para el momento de servir en nuestra iglesia, de servir en nuestra escuela, de servir con nuestros padres de familia, y también de estar atentos y alertas al momento y al tener la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios. También creo que un explorador del rey tiene que estar alerta mentalmente, y también tiene que ser limpio, como dice el otro código, también limpio mentalmente. En la actualidad sabemos como exploradores y sabemos que a veces en la escuela, a veces en la vida cotidiana nos enfrentamos a situaciones que a veces nos pueden llenar nuestra mente y nos pueden llenar de cosas que a veces no son necesarias para nosotros. Por eso tenemos que estar alertas y tenemos que ser limpios mentalmente como exploradores del rey. Creo que hemos tocado este tema muchas veces los exploradores, pero sabemos que tenemos que continuar siendo así. Y también ser limpios en qué otras situaciones. Bueno, también limpios físicamente. Tenemos que ayudar en las labores de nuestro hogar, tenemos que ayudar a nuestras madres, a nuestros padres, tenemos que ayudar en nuestra escuela y tenemos que ayudar en nuestra iglesia también. Hay que estar alertas a cuando se preste esas oportunidades y servir donde quiera que se presenten las oportunidades para nosotros. En estos días en los que estamos un poco aislados, creo que se nos da más la oportunidad de estar preparados mentalmente para las situaciones y también de estar atentos a lo que se pueda presentar en nuestro hogar. Hay que ayudar. Y bueno, quiero también recordarles a los exploradores acerca de los dos códigos que tocamos la semana pasada. Les voy a pedir que manden sus dibujos. Tengo ya 3 niños que me los han mandado, pero les voy a pedir que los sigan enviando. Tenemos unos obsequios que vamos a estar regalando, les voy a pedir que me los pasen. Los vamos a entregar cuando regresemos a nuestras clases normales aquí en nuestra iglesia, y van a ser a todos los que han estado participando. Vamos a ir agregando un poco más de obsequios. Aquí está el edecán, solo se vio su mano. Pero estos son los obsequios, es un rompecabezas y es un juego de mesa. Pero yo creo que lo más importante es, como decíamos al principio de la clase, estar alertas. ¿Para qué? Alertas para participar también en todo lo que podamos. De verdad que creo que lo podemos hacer. Todo depende. Ustedes saben la palabra clave que siempre les ha dado desde que empezamos las clases como exploradores del rey. Por ahí hay unos exploradores. ¿Cuál es la palabra clave en los exploradores? Actitud, exactamente. Entonces, que esa actitud los lleve a estar alertas y estar siempre limpios. Vamos a hacer una oración en nuestras casas, y a los que están aquí les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque nos has permitido tener esta clase como exploradores del Rey, Señor. Te pido por cada uno de los exploradores, Señor, que los ayudes a tener una mente alerta, una mente limpia, Señor, y una mente dispuesta también a servirte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que estén bien ahí en casa. Vamos a estar alabando a Dios y exaltando su nombre. Sin duda Dios es fiel y nos sigue guardando y nos sigue bendiciendo cada día. Así que vamos a alabar a Dios. Te invito a que tomes reverencia y a que tomes un lugar ahí en tu casa y empecemos a adorar a Dios. Amén. Quiero ver luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan. Tú eres vida, la esperanza, infinita gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, infinita gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, no vive en mí,
vamos a seguir adorando a Dios ahí de donde estamos, en nuestras casas. Señor, te cantamos en nuestro corazón, te damos todo el honor. Esclavos de amor, hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres digno de recibir adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir adoración, todo el honor sea a ti. Y hoy te alabamos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos de amor, hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Y tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres bello. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres tú eres santo, tú eres rey de toda creación. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres rey de toda creación. Y tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Y tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Amén, sigamos adorando a Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que tú aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Fuerza tú me das, nada es imposible. Por
Amén. Te invito a que ahí donde estás, en tu casa, en tu sillón, en la sala, donde estés, te invito a que levantes tus manos y que empecemos a adorar a Dios. Sin duda Él es digno y fiel de suprema alabanza, y tal vez no tenemos lo más grande o lo que a Él pueda sorprender, pero podemos darle nuestra adoración y nuestro corazón. Amén. Sentado en el trono, y al Cordero sea el
poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. 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 Poderoso Dios, y poderoso Dios, y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos cuando tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, y aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos. Que no tenga fuerza, levanto mis manos, y aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir y el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das, y todo esto es posible. Y todo esto es posible Cuando levanto mis manos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Usted que decidió estar en la transmisión y que está en su casa, quizá acompañado de su familia, con el propósito de adorar al Señor unos momentos y ser ministrados a través de su presencia. Acuérdense que nuestro Dios es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar. Él está con nosotros aquí en este lugar donde estamos haciendo la transmisión, pero también está con usted ahí en casa, en compañía de su familia. Él recibe la adoración que nosotros le damos en este lugar, pero también Él recibe la adoración que usted le da en casa. Así que, hermanos, gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Usted que puede hacerlo y quiere hacerlo, le agradecemos que esté con nosotros. Dios bendiga a cada uno de los exploradores del Rey que también participaron esta tarde a través de la dinámica, a las misioneritas que se tomaron el tiempo para estar en este enlace y también interactuar con la dinámica que se preparó para ellos. Hermanos, gracias. Gracias a ellos, pero también gracias a sus padres que han tomado el tiempo para que sus hijos sean edificados a través de la palabra del Señor. Quiero invitarle ahí donde está en casa a abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. Vamos a leer el versículo número 23, hermanos, por favor. Ya que esté ahí en casa, le agradezco que voltee y vea a su esposo, a su esposa, a sus hijos y diga amén, porque ya encontró la cita bíblica, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga a los muchachos del grupo de alabanza, a Gloria, que nos ayudó el día de hoy con la guitarra, a Diel nos ayudó esta tarde con la batería, y a mis hijos, a Ismael y a Misael. Misael nos ayudó con el piano, Ismael nos ayudó con el bajo. Gracias a los que nos están ayudando con la transmisión, nuestro hermano Enrique Junior y a nuestra hermana Jacel. Gracias por ser parte de este trabajo. A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a todos, hermanos, gracias por estar con nosotros en este tiempo de adoración al Señor. Ya abrió su Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 23. Amén. Dice la Escritura, vamos a leer la Escritura, dice la palabra del Señor: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Padre, en tu nombre oramos esta tarde. Agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu misericordia. Gracias porque nos das el privilegio de poder adorarte en espíritu y en verdad. Gracias porque podemos entrar ante tu presencia, Señor, a través de un tiempo de oración, con una palabra sencilla de nuestro corazón, porque aquí está tu presencia. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor, ahí estás tú. Gracias, Padre, por tu presencia y por la oportunidad que nos das de adorarte. Bendice cada persona, cada familia que está en esta transmisión representada, Señor. Que tu presencia sea un bálsamo fresco a la vida y a la familia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Puede ocupar su lugar ahí en casa. Quienes están con nosotros aquí en transmisión, puede ocupar su lugar. Sabe, hermano, que
este pasaje de la Escritura, el capítulo 13, habla acerca de la parábola del sembrador. Definamos qué es una parábola. La parábola, hermanos, es una de las figuras literarias dentro de la hermenéutica, y a través de la parábola, hermanos, se busca que por medio de una historia, de una práctica común, enseñar una verdad espiritual. ¿Sí? Eso es en sí para lo que funciona una parábola. Y Jesús, hermanos, precisamente en este pasaje deja algunas parábolas en la mente y en el corazón de los discípulos, de la gente que le rodeaba, hermanos. Y mire, quiero dejar esta tarde esta palabra en su corazón. Por medio de esta parábola, nuestro Señor Jesucristo les hace ver la facilidad con la que el ser humano pierde su comunión con Dios. De alguna manera, también evidencia los enemigos que debemos de vencer en nuestra vida cristiana, hermanos. Es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando comenzamos a caminar en Cristo, hermanos, sin lugar a duda, habrá tiempos complicados en nuestra vida. Cuando alguien nos compartió el evangelio, lo recibimos quizá con mucha expectativa, quizá no teníamos conocimiento de Dios, probablemente habíamos oído hablar acerca del cristianismo, o probablemente alguna ocasión habíamos visitado alguna congregación, alguna iglesia, pero llega el día donde Dios, a través de su presencia, comienza a trabajar en nuestro corazón. Nuestra familia, mis padres, hermanos, mis hermanas, bueno, mi hermana Carla, que era la que en ese momento vivía, porque todavía la más chica todavía no nacía. Hermanos, llegamos a conocer a Cristo en el mes de octubre de 1991, allá en Ciudad Victoria. Y esa ocasión, cuando nosotros llegamos a ese lugar y escuchamos hablar el evangelio de Jesucristo, nuestra vida fue transformada. Pero si algo he dicho en más de una ocasión, hermanos, es que a partir de ese mes de octubre, de esa experiencia que nosotros tuvimos con el Señor, si algo recuerdo yo es que de una manera continua, de una manera permanente hasta el día de hoy, no hemos dejado de buscar a Dios con todo el corazón. Mi padre falleció hace ya algunos años atrás y mi madre, hermanos, ella sigue caminando en Cristo. Nosotros seguimos caminando en la fe. Pero mire, hermano, el verdadero creyente se consolida cuando en el transcurrir de su andar diario logra vencer los enemigos del evangelio. La interrogante sermonaria sería: ¿cuáles son esos enemigos del evangelio? Entre muchos otros, hermano, quiero dejar esta tarde de acuerdo a lo que el pasaje nos dicta. Y mire, esta tarde observemos, de acuerdo al texto bíblico, 3 enemigos del evangelio que el creyente debe vencer. El primer enemigo a vencer por el creyente es la ignorancia. Fíjese lo que dice el evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 19. Usted que tiene su Biblia abierta, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, dice el texto, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, hermano, llegó un momento donde nosotros abrimos el corazón para recibir el evangelio de Jesucristo, pero dice el texto, hermanos, y no la entiende. Es decir, cuando no hay entendimiento en la vida del creyente, cuando no se profundiza en cuanto a la doctrina, cuando no tiene un conocimiento en cuanto a la fe, entonces esa palabra, ese evangelio que se recibió alguna ocasión en nuestra vida, cuando no se profundiza, cuando no tenemos, hermanos, una búsqueda continua de Dios a través de su palabra, dice el texto bíblico, hermanos, que entonces dice: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Es decir, quiero que recordemos que cuando llegamos al evangelio de Cristo, muchos de nosotros venimos de un contexto, hermanos, que no profesábamos la fe en Jesús. No teníamos el hábito de la lectura.
No teníamos la práctica de la oración diaria en nuestra vida. Y cuando de pronto el evangelio llega a nuestra vida, alguien comparte con nosotros la palabra, alguien comparte con nosotros el evangelio, hermanos, y nosotros podemos recibirla con gozo, con alegría. Pero si yo no profundizo en cuanto a la fe, entonces, hermano, eso que yo recibí con gozo, ese entusiasmo que yo tenía por caminar en Cristo, de pronto desaparece. La escritura dice, y no lo debe de olvidar usted, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Al mismo Nicodemo se le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, pero ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Hermano, es necesario que usted y yo tengamos un crecimiento en cuanto a nuestra vida cristiana de manera continua. Las escuelas dominicales hoy por muchos lugares se están perdiendo. Iglesias que lamentablemente han desistido de la educación cristiana a través de una escuela dominical por la falta de alumnos. Afortunadamente no es la historia de Príncipe de Paz. Afortunadamente tenemos una escuela dominical solvente y creciente, hermanos, pero eso es una parte. La educación cristiana no inicia en la iglesia, la educación cristiana inicia en casa. Varón, tú eres el principal responsable de promover la vida espiritual. Tú eres el principal responsable de promover la lectura de la palabra del Señor en casa. La escritura está en tu mano. Dios te ha provisto de ese liderazgo espiritual. Y es necesario que aprendamos como padres de familia, que aprendamos como jóvenes, que aprendamos como niños a vencer el principal enemigo del creyente, que es la ignorancia. Ya se sembró en ti el evangelio y estamos en un proceso muy complicado. Lo dije yo el domingo. Alguien dijo, Dios está trabajando con la sociedad. Dios está trabajando con la iglesia. Hoy le ayudé un poco a mi esposa a limpiar frijoles y lo metí en esa cacerola que tiene hoyitos. ¿Cómo se llama? El colador, ¿verdad? Y el colador sirve, hermano, para colar, obvio. El colador sirve para colar, para que se detengan ahí las suciedades, por así decirlo, alguna piedrita que salga, alguna varita que salga, qué sé yo. Ahí para eso sirve. Hermanos, creo yo que este tiempo de confinamiento que hoy estamos viviendo será un tipo colador, donde la iglesia tiene que mantenerse firme, donde el verdadero creyente logrará vencer al enemigo de la ignorancia y se mantendrá firme en su convicción de seguir caminando en Cristo Jesús. La recomendación del apóstol Pablo, hermano, es escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. El principio es leer la palabra, el principio es escudriñar la escritura, el principio es, hermanos, profundizar en la palabra, porque de esa manera el creyente se fortalece. Estimado amigo, la ignorancia es uno de los enemigos a vencer. Necesitamos saber qué creemos, conocer nuestra doctrina. Necesitamos conocer quién es Jesús, por qué le adoramos únicamente a Él. Usted y yo necesitamos saber por qué se nos habla tanto de la oración. Alguien se estará preguntando en casa, ¿por qué el pastor tiene ya buen tiempo hablándonos sobre la importancia de la oración? Hermanos, porque es el fundamento del creyente en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Alguien dirá, pero ¿por qué la necesidad de leer la palabra? Por eso es la necesidad de profundizar, para tener conocimiento, para saber por qué creo lo que creo y por qué no creo lo que no creo. Hay personas que están en una total ignorancia y a consecuencia de ello, hermanos, caminan de una manera errada en cuanto a su vida espiritual o en cuanto a su vida doctrinal. De lo contrario, Mateo dice, viene el malo. Mateo así lo dice, el Evangelio según San Mateo dice, de lo contrario, fíjense bien lo que dice el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo dice, viene el malo, pero si vamos a ese mismo pasaje, en un pasaje paralelo conceptual que está en Lucas capítulo 8, versículos del 11 al 15, dice, viene el diablo.
¿Quién es el que provoca la indiferencia? ¿Quién es el que provoca la apatía? ¿Quién es el que provoca la falta de interés por el evangelio, por la celebración del altar familiar? ¿Quién es el que provoca la indiferencia en cuanto al crecimiento de la vida espiritual? Sí, mi hermano, el evangelio de Mateo dice que es el malo. Lucas lo hace referencia y dice que es el diablo, el enemigo. Él es quien provoca y somos nosotros los que decidimos el orden de prioridades. Porque si bien es cierto, la provocación puede estar a la orden del día, pero a final de cuentas quien toma la decisión, hermanos, de desistir en cuanto al crecimiento de nuestra vida espiritual, somos usted y yo. Somos nosotros los responsables del crecimiento de nuestra vida espiritual. Mateo capítulo 13 versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Fíjese bien, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Yo no sé, hermano, pero deseo que usted haya sido sembrado o sembrada en buena tierra. Que no sea solamente oidor de la palabra, sino que también sea hacedor de la escritura. Dice el texto en el Mateo 13:23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y alguien dice: pero a veces no comprendo lo que estoy leyendo, o a veces no entiendo lo que estoy leyendo. Por eso es necesario el profundizar, por eso es necesario el indagar. Me llama la atención cómo ahora que nuestros hijos están estudiando en casa, algo que no entienden lo investigan. De la misma manera, el verdadero creyente tiene que vencer la ignorancia. Y cuando algo no entendemos, la misma escritura tiene la respuesta a la duda que yo tengo. Por eso es necesario que nos levantemos con fe y que atendamos a la necesidad de edificar nuestra vida espiritual a través del conocimiento de la palabra. El creyente debe vencer la ignorancia por medio de la lectura continua de la Biblia, la celebración del altar familiar, la lectura devocional y la asistencia a nuestra escuela dominical. Muchas iglesias, hermano, ahora lamentablemente no han podido tener escuela dominical. Nosotros la tenemos. Y lo que más deseamos es de que usted se conecte. En más de una ocasión hemos hecho malabares para que una transmisión funcione. Afortunadamente creo que ahí la llevamos. Pero todo es con el propósito de que usted en casa sea edificado a través de una comunicación o de una comunión con Dios. Él nos capacita por medio de su presencia para entender las verdades espirituales que fortalecen nuestra fe en Cristo Jesús. Qué deseo, hermanos, desafiarlo a vencer el enemigo de la ignorancia. Porque en usted se sembró una semilla, y esa semilla, hermanos, usted fue sembrado en cierta tierra. Pero si usted ha sido sembrado en tierra o ha sido sembrado junto al camino, hermanos, de pronto cualquier cosa lo puede desestabilizar, de pronto cualquier cosa lo puede mover. Por eso es necesario profundizar en el conocimiento de la palabra del Señor. Hablamos de enemigos a vencer. El primero de ellos es la ignorancia. Usted tiene hoy acceso a la palabra del Señor. Tiene acceso a la Biblia. ¿Qué cuesta leer la escritura? ¿Qué cuesta leer un capítulo? ¿Qué cuesta tener la celebración del altar familiar? Hermano, basta simplemente que me decida para tener ese tiempo de comunión con Dios a través de la palabra del Señor. Necesitamos leer la escritura. En este tiempo que lamentablemente no podemos congregarnos, tenemos una gran bendición: que la Biblia está en casa, que la Biblia está en el teléfono. Incluso si usted quiere escucharla sin necesidad de leerla, puede escucharla. Pero necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Pero hay un segundo enemigo a vencer por medio del creyente, y estas son las emociones. Las emociones son fundamentales, hermanos, son parte esencial de la vida del hombre. El Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Así dice el texto, versículo 20 del capítulo 13. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, fíjese bien el texto, y al momento la recibe con gozo. Llega cuando alguien nos habló de Cristo, ¿se acuerda? Cuando alguien tocó la puerta de nuestra casa, cuando alguien nos compartió el Evangelio. Dice el Evangelio de Mateo:
este es el que al momento, cuando la experiencia del nuevo nacimiento llegó a nuestra vida, hermano, la recibimos con gozo, con alegría, con euforia, con entusiasmo. ¿Se acuerda aquellos primeros días del cristianismo, aquellos primeros meses, aquellas primeras semanas cuando usted había recibido a Cristo en su corazón? Usted anhelaba su presencia, anhelaba congregarse, tenía el deseo de que hubiese continuamente cultos, hermano. Pero el texto es claro, la parábola que Jesús comparte con los discípulos es clara. Él dice, y este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21. Quisiéramos que no existiera el 21. Pero no tiene raíz en sí, sino, dice el texto, sino que es de corta, ¿qué cosa? Duración. Si no se tiene raíz, no se ha profundizado. Y si no se ha profundizado, hermano, es porque no se venció al enemigo de la ignorancia. Pero cuando se vence al enemigo de la ignorancia, entonces podremos vencer al segundo enemigo que encuentro yo en el pasaje, que es las emociones. El texto dice que aquel hombre es el que recibe con gozo el evangelio al momento, en la euforia. Pero luego dice el versículo siguiente, pero pues al venir la aflicción o la persecución por causa del evangelio o de la palabra, luego tropieza. Es decir, hermano, necesitamos profundizar. Las emociones se cambian constantemente. Dice el texto, al momento se recibe con gozo, pero al pasar el tiempo, las diferentes circunstancias que se viven pueden cambiar las emociones y de gozo pasar a tristeza y de tristeza llegar a la frustración, a la decepción, al enojo, entre muchas otras emociones. Porque las emociones son pasajeras. Las emociones van y vienen. Ahora puedo estar alegre y dentro de un momento puedo estar triste. Ahora puedo estar alegre y dentro de unos minutos estar molesto. Porque así son las emociones. Por eso el pasaje de la Escritura dice, al momento lo recibe con gozo. Pero luego vienen los tiempos críticos. Luego vienen las crisis. Dice el texto, pero luego cuando viene la aflicción o la persecución por causa del evangelio, ese gozo y esa emoción que se tenía se pierde. El creyente verdadero debe vencer, hermano, la ignorancia, sí es verdad, pero también debemos vencer el impulso de las emociones en cuanto al evangelio, porque yo no me muevo por emociones, decía uno de los cantos de hace un momento en la alabanza. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento, es decir, no por las emociones, sino más bien por la convicción del Dios al que yo estoy sirviendo. Por eso mantengamos firme nuestra fe en Cristo. El texto dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es por eso que a consecuencia de la falta de raíz, mi hermano, y profundidad en cuanto a la fe, el creyente no da fruto. Hace un tiempo, cuando nos construyeron la fachada de nuestra casa, hermanos, tenemos un pequeño jardín de, ¿qué serán? 3 metros por 3 metros. Y quienes estaban trabajando en la fachada dejaron caer el cemento, el bloc, la arena, pisaban el zacate y se destruyó el zacate. Quedó nada, hermanos, literalmente quedó nada, tierra. Y parecía que ya no había nada, que ya no se podía hacer nada. Le pregunté a una persona y me dijo, hay que cambiar todo, hay que cortar, sacar toda la tierra esa que tiene y poner zacate nuevo. Y me resistí un poco, hermanos, a comprar zacate nuevo completo. Bueno, tampoco era tanto, ¿verdad? Pero me resistí. Entonces lo que hice fue acordarme de un consejo que mi papá me dio tiempo atrás. Y comencé a regar la tierra sin que hubiese zacate, porque yo sabía que en esa tierra tenía que haber algo de semilla. Y hermano, ¿cuál sería mi sorpresa? Que al paso de las semanas, días o semanas, de la tierra seca que aparentemente estaba ahí, comenzó a brotar el zacate. Y me emocioné, hermano.
y una oportunidad que fuimos a Soriana, compré un poco de fertilizante y le rocié fertilizante y comenzó a brotar. Si usted contempla ahí nuestra casa, el jardín, ahora tiene zacate y no hubo necesidad de que comprara otra vez metros de zacate. ¿Por qué? Porque ahí estaba la semilla. ¿Sabe que hay muchas personas que se han alejado del evangelio, que un día profesaron la fe en Cristo, que un día estuvieron congregados en una iglesia, que un día estuvieron quizás siendo ministros de alabanza, líderes de la iglesia, y que hoy se encuentran alejados? Pero ¿sabe una cosa? Ahí la semilla está sembrada. El evangelio que se sembró en su corazón, el evangelio que se sembró en su vida tiempo atrás, aunque parece que todo se acabó y que parece estar seco completamente, ahí hay vida, porque el evangelio se sembró. ¿Qué necesito hacer, hermano varón, dama? ¿Qué necesito hacer, joven? Necesito vencer al enemigo del evangelio en cuanto a mis emociones y lograr consolidar mi fe en Cristo, sin importar que en ocasiones hay enfrentamiento, sin importar que en ocasiones hay hostilidad, sin importar que en ocasiones enfrentamos tiempos complicados en nuestra sociedad, como lo que hoy nos tocan vivir. El escritor a los Hebreos dijo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí en tu corazón, hermano, está la semilla del evangelio. Solo es necesario poner el fertilizante de la vida de oración, la conexión que tanto estamos buscando hoy, la alabanza, y entonces el fruto, créeme, brotará de manera natural. Dice el texto: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Necesitamos vencer la ignorancia y necesitamos vencer las emociones en cuanto a lo que se refiere al servicio a Dios, hermanos. No estoy diciendo que las emociones sean malas. Las emociones son buenas y son parte del ser humano, de nuestra vida como seres humanos. Pero cuando se trata de servir a Cristo o de caminar en el evangelio, no se caminan por emociones, se camina por fe, por crear una convicción. Y el tercer enemigo, hermanos, a vencer por el creyente en su desarrollo en la vida cristiana es el materialismo. Quiero que vaya al Evangelio de Mateo, ahí donde estamos, como base, capítulo 13, versículo 22. Y la explicación de la parábola, Jesús nos la deja aquí y dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Cómo dice ahí lo que sigue, hermano? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo puse en mis notas el materialismo. Esto no significa que sea malo trabajar. Lucas capítulo 8 versículo 14 describe de esta manera los afanes. Es el pasaje paralelo. Lucas 8, 14. Los afanes, las riquezas, los placeres de la vida son los responsables del ahogo del evangelio en nuestra vida. Así dice Lucas. Dije yo, no significa que el trabajo sea malo. El texto dice los afanes de la vida. La palabra afán, transliterada del griego al español, se traduce como ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente, lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Es decir, hermanos, afán es aquello que te distrae de lo que es esencial. Hay quienes se afanan tanto por el trabajo que se olvidan de honrar a Dios. Hay quienes se afanan tanto por la educación, y no estoy diciendo que la educación sea mala, pero olvida la adoración a Dios. Hay quien se afana tanto por cosas que son superficiales, hermano, y nos olvidamos de lo que tiene eternidad. Cristo es la única fuente de vida y es el único camino a la vida eterna. El texto dice los afanes de la vida. Varón,
si algo necesitamos hacer es centrar nuestra mirada en Cristo y que a través de esa comunión con el Señor nuestra vida sea fortalecida. El creyente tiene una lucha constante con los afanes de la vida, las diversiones, el trabajo, los placeres, y en muchas ocasiones eso nos lleva a perder el orden de prioridades en nuestra vida cristiana. No hablo de que esté mal la diversión ni que esté mal el trabajo. No estoy diciendo eso. Estoy hablando del afán. Y el afán es, hermanos, el exceso desmedido, aquello que divide y que trae preocupación y ansiedad a tu vida. Hay gente ansiosa por generar más economía. Hay gente ansiosa por trabajar más. Hermano, necesitamos aprender a confiar en Cristo y tener la seguridad de que Él es suficiente para nosotros en medio de cualquier necesidad. Hemos caminado en Cristo. Hemos comenzado a caminar en Cristo. El apóstol Pablo en algún momento de su vida dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero Pablo fue aquel hombre que también dijo en Filipenses capítulo 4 versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad. Ese mismo Pablo es aquel que escribió: todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Es decir, Pablo supo vencer los afanes. Pablo supo vencer, hermanos, el materialismo, y aprendió y pudo expresar: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiera Dios, hermano, que en este tiempo como creyentes aprendamos a vencer al primer enemigo, que es la ignorancia, al segundo enemigo del que les hablé, que son las emociones, y al tercero de ellos, que son la riqueza. ¿Para qué? Para que a través de nuestro transcurrir en la vida cristiana nosotros podamos fortalecer nuestra fe y tengamos la certeza y la seguridad que con Cristo somos más que vencedores. Confíe en Dios. El evangelio que se sembró en su corazón y que usted ha arraigado en su vida hasta este momento es para dar fruto. Y el fruto lo da usted. Estoy terminando, vea el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra. La pregunta mía, hermano, es: ¿en qué está sembrado usted? ¿En la ignorancia? ¿En la emoción? ¿En el materialismo? ¿O en buena tierra? Dice el texto: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Cuando nuestra vida es sembrada en buena tierra, vamos a dar fruto, hermanos. Cuando nuestra vida es sembrada en buena tierra, a través de nuestra vida Dios se va a glorificar. Lo que más deseamos como pastores es que en este tiempo usted esté dando fruto ahí en casa. Lo que más deseamos, hermanos, es que en este momento usted pueda estar dando fruto allí en casa, en su vida personal, en su vida familiar. Que usted esté honrando al Señor. ¿Por qué no me ayuda, hermano, usted que tomó este tiempo para estar con nosotros, a doblar sus rodillas ahí en casa? Ayúdeme, hermano, un momento a adorar a Dios con todo su corazón ahí donde se encuentra en el hogar. Yo no sé si decidió sentarse en el comedor, probablemente haya decidido quedarse en su recámara, o quizá, hermano, puso la transmisión en su pantalla en la sala de su hogar. Dígale a Dios: fortalece mi fe. Dígale a Dios: fortalece mi fe. Dígame, ayúdame, dígale a Dios: fortalece mi fe. Tu intervino, el verbo se encarnó. Amén. Sí, Señor. Y Cristo tu salva. Dígale a Dios: quiero fortalecer mi fe. Quiero fortalecer mi fe. Quiero fortalecer mi fe. Dígale a Dios: quiero fortalecer mi corazón. Quiero hacer raíces en el evangelio.
Dígale a Dios, quiero hacer raíces en el Evangelio. Aleluya, fortalecerme en la fe, crecer en tu palabra, crecer, Señor, en la doctrina, crecer en mi vida espiritual a través de la práctica de la oración, a través de la práctica, Señor, del ayuno, a través de la práctica de la lectura bíblica. Varón, es tu responsabilidad. El texto bíblico, a través de la parábola, dice que el enemigo, pero Lucas dice el diablo. Él es quien quiere destruir la fe. Él es quien quiere hacerte desistir de la convicción que hay en tu corazón. Aférrate a creerle a Jesús. Aférrate a creerle a Cristo. Aférrate a creer en Él. Adoramos tu nombre. Glorificamos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Sí, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres. Amén. Ayúdeme a orar ahí en casa. Ayúdeme a orar ahí en casa. Dígale a Dios, fortalece mi fe. Dígale a Dios, fortalece mi corazón. Dígale a Dios, fortalece mi alma. Fortalece mi espíritu. Rejuvenécenos, Señor, a través de tu presencia. Que nuestra fe se fortalezca cada día. Que nuestra fe se fortalezca cada mañana. Dígale a Dios, a través de tu presencia ayúdanos a vencer la ignorancia. A través de tu presencia ayúdanos a vencer nuestra vulnerabilidad. A través de tu presencia ayúdanos a vencer el afán por la riqueza. Amén. Soy el Rey, creo en el Espíritu Santo. Dios es uno. Amén. Señor, levantarás. Eres digno. Amén. Tú eres digno de gloria. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno de ser exaltado. Recibe toda gloria, toda honra. Fortalece los brazos, fortalece el corazón, fortalece las emociones, fortalece a cada varón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por fortaleza por la iglesia. Fortalece tu iglesia, Señor. Cada familia representada en esta transmisión. Cada matrimonio que está representado en esta transmisión, Señor. Señor, fortalece la fe de cada hogar. Fortalece la fe de cada familia. Fortalece la fe de cada joven. Fortalece la fe de cada varón. Despiértanos a través de tu presencia a la práctica del altar familiar, a la búsqueda de tu presencia, a la conexión cada día de culto para fortalecer nuestra fe. Señor, nuestra confianza está en ti, para que nuestra vida sea sembrada en buena tierra y podamos dar fruto para tu gloria, y podamos dar fruto para tu honra, y podamos dar fruto para tu alabanza, mi Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres grande y poderoso. Tú eres digno de toda adoración. Bendecimos tu nombre, Padre, porque eres bueno y porque eres grande y porque eres eterno. La gloria es tuya, Señor.
Amén. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, hermanos, Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros esta tarde en esta transmisión, en este culto de adoración a nuestro Dios. 3 enemigos a vencer: la ignorancia, las emociones y las riquezas, para fortalecer nuestro caminar en Cristo, hermanos, y alcanzar victoria en nuestra fe. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por haber apartado el tiempo y haberse reunido con su familia, usted que lo pudo hacer. Gracias también por usted que que compartió el enlace. Gracias a usted que enlazó a la célula en línea que hemos denominado, ¿verdad? Es tan fácil, basta nada más disposición para hacer una célula en línea. Y gracias a ustedes que lo están haciendo, que están compartiendo el enlace, que están creando grupos para transmitir estos cultos, hermanos. No es de un día, vamos a darle de aquí hasta adelante, ¿verdad? Así que gracias por ese esfuerzo que usted está haciendo y por esa dinámica que usted está creando. Créame, hermano, que cuando menos lo imagine va a dar fruto lo que usted está haciendo. Así que le agradezco la inversión que está haciendo de tiempo y de mover un dedo y crear grupo, ¿verdad? Porque es el esfuerzo que va a hacer para crear un grupo. Así que gracias por hacerlo y por compartir. Estamos contentos, hermanos. Estoy contento porque durante estos días, la semana pasada, hace 8 días, nuestra hermana Gloria estrenaba guitarra, ¿verdad? Y me daba gusto por la emoción que ella mostraba y decía: gracias, al fin llegó mi bebé. Y se refería a la guitarra, ¿verdad? Se refería a su guitarra y llegó su guitarra después de 2 semanas de espera. El miércoles pasado, y el domingo pasado Jorge estrenaba otra guitarra y decía: gracias a Dios que ya llegó mi guitarra. Mira qué bendición, le decía Jorge, mira, ahora llegó la guitarra para Gloria y ahora también te llegó a ti guitarra, y estaba estrenando guitarra también. Y me daba gusto ver que la inversión es en cuanto al servicio a Dios. Y luego me dio gusto ver a Hazel con no sé cómo se llama, un stand, un tripié, ¿verdad?, para las transmisiones, y platicaba con su papá. Y qué bendición ver que la inversión que se está haciendo, que muchos de ustedes están haciendo, no nada más ellos, por mencionarlos, algunos de ellos que están frescos, hermanos, es para servir al Señor. Dios no se queda con nada y lo que hacemos para el servicio de su obra trae recompensa a nuestra vida. Gracias, hermanos, por estar con nosotros el día de hoy en esta transmisión. A los niños que participaron en la dinámica de exploradores y de misioneritas, gracias. A los papás que se mortifican y se preocupan para que sus hijos estén en ese enlace, gracias también, hermanos. Viernes tenemos oración y queremos alcanzar la meta, hermanos, así que ayúdenos a estar el viernes en oración. Este viernes hice una dinámica y a algunos de ustedes los enlacé con orar por algunas necesidades. Será la misma este viernes. Y va a decir usted: ¿y si me nombra el pastor y no estoy yo orando? Bueno, pues mejor póngase a orar el viernes con nosotros, por si le toca, ¿verdad? Pues ya está usted orando, ¿verdad? Entonces, y si no, donde nos escuche, ahí se hinca y se pone a orar, ¿verdad? Así que gracias, hermanos. Póngase de pie ahí en casa y vamos a hacer una oración para ser despedidos en esta tarde. A todos ustedes, gracias, hermanos, por habernos acompañado el día de hoy. Padre, en tu nombre oramos. Estamos agradecidos por tu fidelidad y misericordia. Gracias porque nos has permitido tener esta transmisión, nos has permitido tener este culto de adoración a nuestro Dios, por las personas que se han unido a la transmisión. Hay personas, Señor, que hoy hemos conocido a través de los enlaces y que nos da gusto saber que nos siguen en cada culto que hemos tenido. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, sus familias, las necesidades que pudieran tener en casa. Señor, desde aquí oramos, pero ahí donde ellos están, está tu presencia obrando. Despedimos este culto, Señor, pero no de tu presencia. Que el amor tuyo, la gracia de Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo nos acompañen ahora y siempre. Amén. Hermanos, cantamos como normalmente lo hacemos y quedamos despedidos. Dios les bendiga.